Dios los bendiga, hermanos, una vez más aquí en su programa AME Presente, Voz en el Desierto, fortaleciendo familias. Aquí en su canal 25.1, amén, al cual estamos sumamente agradecidos por permitirnos transmitir aquí, hermanos. Damos gracias a Dios, amén, por este canal que ha sido de grande bendición. Aquí está con nosotros nuestro hermano pastor Omar. Omar Barraza, para servirles. Estamos en el templo Casa del Alfarero, allá en lo que se le conoce por el tribunal, o la colonia del tribunal. Ahí estamos a una cuadra, exactamente una cuadrita de la entrada al tribunal. Ahí está el servicio, el templo, para los que gusten, ¿verdad? Y visitarnos, ahí estamos. Está también nuestro hermano Aurelio, hermano. Amén. Un saludo, hermano, por aquí. Hermano, pues es un placer, ¿verdad?, estar nuevamente aquí en el canal 25.1 Voz y Visión. Y yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna. Estamos ahí en Ignacio de la Peña, 921, esquina con 5 de mayo, es en la colonia Partido Romero. Y nuestros servicios son los domingos a las 12 de mediodía. Todas las personas que estén alrededor de esa área, pues les invitamos, ¿verdad?, que nos visiten a nuestra iglesia. Hermano, pues yo soy el pastor José Morales, también el pastor de la iglesia El Buen Samaritano, también actualmente presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de Ciudad Juárez. Y pues nos sentimos contentos, hermanos. Antes de empezar el programa, me gustaría que orara, hermano. Claro que Omar, sí. que lo pusieran en manos de Dios. Bien, pues vamos a... Y los que están ahí en sus hogares, pues si nos gustan acompañar, Amén. vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, mi Dios, por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar en este canal, Señor, para compartir tu palabra, llevarle el mensaje a aquellos, mi Dios, que están en sus hogares, que reciban, Señor, tu palabra, que puedan, mi Dios, ser de bendición para sus vidas, que sea de edificación. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para ser un instrumento que puedas, mi Dios, usar y que tu palabra pueda llegar a los corazones. Gracias te damos por todo, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Amén. Pues la semana pasada estábamos tocando un tema muy precioso, hermano. Muy importante. Muy importante, amén. Y me gustaría que lo comentara, que le dijera. Pues seguimos retomando el tema, ¿verdad?, de la semana pasada, y estamos hablando de las características de un líder, o las marcas, o sea, de que tiene que tener un líder, o sea, espiritual. Pero yo quisiera, ¿verdad?, como introducción, ver lo que significa obispado o obispo. La palabra obispo viene de la unión de dos palabras griegas que son epi, que es sobre, y skopos, que es vista, de la cual deducimos que un episcopo es aquel que tiene la vista sobre otros, es decir, un supervisor, lo que decíamos la semana pasada. Un vedor, ¿sí? Si usted ha sido, ¿verdad?, llamado a trabajar por el Señor en el liderazgo, usted ha sido llamado a ser ¿qué? Episcopo, es decir, o velar por la vida espiritual precisamente de otras personas. Pero si usted va a velar por otros, usted debe entonces ser un cristiano ejemplar, o sea, lo que decíamos la semana pasada, ¿verdad? Y el ser un cristiano, un líder ejemplar, quiere decir que tú no puedes estar, o sea, ser, como dicen por ahí, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces, quiere decir que si tú vas a estar, o sea, liderando personas, velando por la vida espiritual de ellos, entonces tú tienes que ser, o sea, una persona ejemplar, claro, para que puedas ejercer precisamente ese liderazgo. Y yo quisiera pasarle lugar a nuestro hermano pastor Omar Barraza, y él nos va a dar cierto tipo de características que debe tener una persona que es llamado precisamente al liderazgo, al ministerio. Gloria. Comentábamos la semana pasada que no es fácil, ¿verdad? No. Tomar hacia la ligera a alguien. Creo que uno de los requisitos que debería de tener aquel que anhela es ser nacido de nuevo. Amén. Amén. Jesús le dijo muy claro a Nicodemo, amén, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que era necesario nacer de nuevo. Y ese nacer, ¿verdad?, esa palabra en el griego es el vocablo genao, que de ahí viene la palabra genética. Sí. Entonces, nuestros genes tienen que ser cambiados, todo tiene que ser transformado, o sea, tiene que haber una transformación total, ¿no? Y que esas emociones, a lo que decíamos, es que yo quisiera hacer, sí, pero implica. Sí, y tanto implica que tengo que transformar lo que mencionaba, pastor, el carácter. Sí, tengo que trabajar, y ahí está el fruto. Si no persevero en luchar por esos cambios en mi vida,
¿qué voy entonces a dar al frente? ¿Qué voy a transmitir? ¿Qué voy a enseñar? Emociones. Ajá. No, y creo que un líder tiene que dar un ejemplo, ¿verdad? De lo que se hablaba en todas las características. Y el que no es nacido de nuevo, ¿cómo puede dar frutos del Espíritu cuando no los hay? Y se podía dar, por ejemplo, una persona que se involucre dentro del ministerio que no tenga ese tipo, ¿verdad?, de características o perfiles. ¿Qué pasaría, hermano, si una persona no los, o sea, vamos, lo que decíamos la semana pasada, un profesional, ¿verdad?, que nada más tiene una vocación, pero no lo conecta con el área espiritual? Tal vez puede trabajar por un tiempo, hermano. Tal vez lo puede desarrollar por un tiempo, pero tarde o temprano tiene que salir a la luz lo que realmente es. Exacto. Sí, y la historia nos ha marcado, ¿verdad? Vamos aquí en Waco, Texas, ¿qué sucedió? Sí, con David Corrés, ¿no? Terminó haciendo una matanza. En Jim Jones, en Guayana también lo que sucedió. ¿A cuántos? Casi 700 personas, algo así, llegó a Envenenar. así. ¿Pero por qué? Porque tal vez en un tiempo llevó a cabo un liderazgo, pero vaya, no era de Dios. O sea, en otras palabras, no era una persona nacida de nuevo, ¿no? Porque No. la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. O sea, ahí lo que decías ahorita, hay una metamorfosis en la cual la naturaleza pecaminosa ya la dejas a un lado y te sometes voluntariamente a Dios. ¿Para qué? Para que esa naturaleza nueva sea siempre dirigida, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Decíamos ahorita, hermano, que pues la sabiduría del mundo puede tener mucha facilidad para hablar o aún conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay algo muy importante. Aquí se pelea con algo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos que buscar lo espiritual, ¿verdad? Tenemos que orar, ir a Dios, la fortaleza de Dios, el escudo de Dios, la armadura del Espíritu Santo, porque si no vamos a ser derrocados, ¿verdad? Vamos a ser golpeteados por el mismo diablo que no miramos, ¿verdad? Porque nuestra lucha es con el enemigo para poderle sacar las armas, quitarle las almas. Ahora sí, como se dice por ahí vulgarmente, del mismo hocico traerlas para el reino de Jesucristo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser, una vez más, que sentimos el llamado, que queremos ser líderes espirituales, tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar, ¿verdad? Combinar la palabra con la oración, la espiritualidad, ¿verdad? Porque la sola palabra mata, ¿verdad? Entonces tenemos que combinar lo espíritu, ¿verdad? Lo espiritual. Amén. ¿Qué está pasando entonces cuando el que está al frente no es realmente quien es, que ha aparentado? Hemos visto entonces ya muchos casos, ¿verdad? Y me llama la atención cuando dice Jeremías 23:4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces aquí hay tres palabras que me llaman la atención. Apacentar, sí, que es en el hebreo ra, que significa instruir, educar, cuidar, alimentar. Lo que decíamos ahorita, ¿no? Sí. Un obispo es una persona, ¿verdad?, que está velando, pero también tiene que sujetarse a que dar un buen ejemplo para que no haya dualidad en su forma de trabajar, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo yo puedo dar algo que no tengo? Tal vez lo aprendí, lo escuché, lo vi, lo estoy imitando, pero no es de que esté imitando, o sea, no hay algo genuino de nosotros, ¿sí? Y entonces dice aquí, ¿verdad?, que ni se amedrantarán, ¿sí?, que es derribar o confundir o atemorizar. Creo que la iglesia va a estar tranquila cuando sabe o siente, ¿verdad?, que lo que se les está enseñando, el que está al frente, verdaderamente es nacido de nuevo, tiene un llamado y Dios está respaldando ese llamado. Amén. Porque, ¿Sí, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros somos cartas abiertas. ¿Cartas abiertas qué? Que estamos expuestos a todo el mundo, ¿no? E incluso a nuestra congregación estamos expuestos a ellos porque ellos saben perfectamente qué es, o sea, nuestra postura como hijo de Dios. Si somos espirituales o estamos viviendo en la carne, ¿no? Por eso es muy importante que, por ejemplo, la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en otras palabras, tienes una cobertura espiritual muy fuerte. Entonces dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a ti no te llegará, Él te librará del lazo del cazador. Hay una serie de bendiciones, pero en el momento que el líder, como decíamos ahorita, si el líder está fuera de la cobertura de Dios, porque dice que el que habita, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que vivir bajo sobre esa cobertura. Si no estás viviendo esa cobertura, tú estás expuesto a cualquier ataque del enemigo. Amén. Es la razón por la cual
muchas veces vemos con gran tristeza y con gran pesar de nuestro espíritu que muchas veces hay reuniones y la gente comienza a pelear entre ellos mismos, los líderes, y ellos están evidenciando que todavía están manos que en la carne, porque todavía no tienen dominio propio para poder ceder, o sea, ser tolerantes, porque la Biblia dice claramente que la blanda respuesta apacigua la ira. ¿Qué quiere decir? Si yo sé que me van a involucrar y yo no quiero exponerme porque no quiero entrar en la carne, ¿qué es lo que hago? Me salgo del entorno y dejo a las personas ahí, y eso es una actitud de una persona, de un líder, que los frutos del Espíritu dicen claramente. Es verdad que uno de los frutos es un espíritu apacible, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Un espíritu apacible, un espíritu de amor, de cordura, de sentido común, y eso te permite que no enredarte, no engancharte en situaciones de gente pseudo, ¿verdad? O sea, líderes que no son lo que están diciendo, vamos, en un púlpito o en un entorno, o sea, cristiano. Entonces estamos hablando de características de un líder. Exacto. Para ¿qué poder, tenemos que ver para escogerlo? ¿Qué tenemos que ver para verlo? Porque si aquella gente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que pasaba? Dios elegía gente conforme al corazón de Él, no escogía a cualquier persona. Okay. ¿Verdad? Él tenía que escoger a quién, a alguien que vamos, demostrara o que proyectara características que Él está diciendo en su palabra. Entonces también el cristiano o el líder debe aprender a lidiar con dificultades, ¿no? Claro. Sí, con problemas. No abandonar, no correr, sino tiene que aprender también a luchar, a vencer, a pelear, ¿verdad? Con esos obstáculos. ¿Usted qué piensa, no? Pues hay una situación muy clara, ¿no? Por ejemplo, si dentro dice la palabra que Dios nos dio que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y luego esa palabra es la clave, dominio propio. Dominio propio, yo tengo que lidiar, o sea, tengo que absorber, agarrar, abrazar las promesas de Dios para cualquier escaramuza que yo tenga, yo poder hablar con sabiduría. Que el enemigo no te Que no te desestabilice. Porque la Biblia dice claramente, mira, y es una recomendación que nos hace Jesús, dice, mira que la luz que hay en ti no se vuelva a tinieblas. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no le des margen para que tengas puertas abiertas para que el enemigo pueda tomar algo de ti. Por ejemplo, cuando hablamos de sométete a Dios, resiste al diablo, y el diablo irá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el diablo viene y es un instigador, es una persona mala, es un ser malo, pero él quiere ver puertas abiertas, quiere ver, o sea, áreas de nuestra vida que no están siendo manejadas por Dios, y es la razón por la cual manipula, o sea, a ese tipo de gente que no son líderes natos. Vaya. Por eso, cuando no es un líder nato, el enemigo fácil le mueve el tapete. Exacto, y lo Lo vemos. puede hacer correr, desistir, abandonar, ¿verdad? El ministerio. Y muchas veces en las reuniones, o sea, lastimosamente, hermano Mara, tú se has dado cuenta que ha habido reuniones, o sea, en diferentes lugares, ¿verdad? Y vemos como el no ponerse de acuerdo salta precisamente, surge, o sea, resurge que el hombre natural en las personas. Y el signo de interrogación para nosotros es, oye, si es un hombre de Dios, es un pastor, es un líder, ¿por qué se está moviendo de esa manera? Porque está incitando a la violencia, a la escaramuza, si la misma Biblia nos está diciendo que el siervo de Dios no debe ser ¿qué? Contencioso. Entonces tiene que estar, o sea, tener sentido común, tener, o sea, lo que es dominio propio, para poder manejar esas cosas, porque esas cosas siempre las vamos a tener hasta que el Señor venga. ¿Qué está faltando entonces? ¿Una ética ministerial? Ética. Sí. Ética. Yo pienso que, hermano Morales, Sí. la ética ministerial es muy importante dentro del gremio, se puede decir, en el mundo de los líderes, del mundo de los pastores, de la gente que está ministrando. Si no hay ética, ¿qué es lo que va a pasar? Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar consejería, es una dama, es un hombre, y ellos están hablando y nosotros estamos interrumpiéndoles. Entonces yo no tengo ningún margen para saber cuál es la raíz de su problema que tienen. ¿Qué es lo que tiene que hacer el líder o el consejero? Saber escuchar, lo que decías tú la vez pasada. ¿Qué es ética ministerial? Porque es muy importante para nosotros, vamos a resumirlo, o sea, o clarificarlo. Es lo mismo ética ministerial, lo que significa
dominio propio, hermano Omar Barraza? Bueno, la ética pues es la ciencia que estudia en sí el comportamiento de las normas morales, nuestra manera de caminar, de ser, ¿sí? Y bajo nosotros, ¿en qué nos regimos entonces, hermano? Si nuestra única regla de fe y conducta, o nuestra ética debería ser la Biblia. Exacto. Son lo que nos está enseñando la Biblia, y la Biblia es muy clara para mostrarnos cuáles son los requisitos, las cualidades, las virtudes, lo que se pide. Las formas de comportamiento, ¿verdad? Para entonces yo poder tener ese dominio propio, sí, poder tener ese control de mis emociones, de mis sentimientos, de no dejarme persuadir por aduladores, por lisonjas que vienen y me hacen, y digo, ay, entonces todo eso soy, qué suave. O simplemente, sí. ¿no? Simplemente, por ejemplo, en el medio cristiano se da mucho, ¿verdad?, que viene una persona y te habla de otro hermano, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú te enganchas y le sigues la corriente de esa persona o simplemente sabes cuál es tu postura, ¿verdad? No lo vetas a esa persona, pero sí no le aceptas, o sea, vamos, el argumento para enredarte y que tú puedas hablar el mismo lenguaje de esa persona, ¿no? Es muy importante eso. Si no se hace, lo único que va a pasar es que lo que decía nuestro pastor Morales, ¿verdad? Va a haber gente que tú le vas a tratar bien y los has beneficiado tremendamente, y cuando menos acuerdes ya te están, o sea, están murmurando, están clavando el puñal en tu espalda, ¿no? Entonces, uno tiene, o sea, si vas a regirte por lo que es la ética ministerial, la ética pastoral, pues definitivamente sí vas a oír argumentos, ¿verdad? Pero no te vas a enganchar para condescender algo que la Biblia te está diciendo. Claro. ¿Verdad? Y qué importante es tener un mentor entonces. Claro. Alguien que nos esté enseñando, alertando, que nos esté indicando, ¿verdad? Transmitiendo sus experiencias. Así es. Sí, y es lo bonito, ¿verdad? Cuando nosotros podemos tener la amistad, podemos tener el acercamiento a otros pastores de más experiencia. Tal vez yo apenas estoy iniciando, pero digo, pastor, estoy bien, estoy mal, ¿qué hago? Me detengo, sigo adelante. Y aquí es donde creo que el dominio propio, ¿verdad?, me va a ayudar tanto a entenderlo como él a entenderme a mí, ¿sí?, para poder sacar adelante este liderazgo. Sabe que acaba usted de mencionar, hermano, un punto muy importante. Hay ovejitas o evangelistas que dicen, Jehová es mi pastor y él me pastorará, ¿verdad? Y no necesito de un líder. Pero todos necesitamos de un mentor, hermano. Todos necesitamos de alguien que nos aconseje, de alguien que nos dirija, de alguien que nos diga los errores. Esto no está bien, esto quítalo, esto déjalo, esto hazlo. Que platiquemos con él y allí vamos a aprender, hermano, que nos mentoree, que nos enseñe, que nos diga lo que estamos haciendo. Es muy importante. Yo siempre he pensado que todo pastor, todo líder debe de tener un mentor. Es algo muy importante. Es que es muy importante, porque la Biblia habla claramente que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y eso postula precisamente lo que dice el hermano, ¿no? Siempre tenemos que tener a alguien a un lado, porque no podemos ser llaneros solitarios, ¿no? Por lo que decíamos. En el Antiguo Testamento vemos nosotros, o sea, la función de los sacerdotes, ¿no? El sacerdote en aquel tiempo era un personaje que tenía dinero, que tenía terrenos, que tenía bastante dinero, se vestía de lo mejor, eran los mejores que tenían, o sea, todos los beneficios como sacerdote, e incluso había unos que mataban para expropiar, o sea, las pertenencias del pueblo, de cierto tipo de personas. Pero el Señor hace una referencia de lo que realmente es un cuidador, un supervisor, y Él lo maneja en el terreno de un pastor. Lo que decías ahorita, hermano. El pastor, ¿qué es lo que hace? Cuida, protege, alimenta, ¿verdad? Instruye, mentorea. Esa es la calidad de un pastor, y el Señor lo pone como una tipología de un pastor, o sea, como lo fue David. Y de esa manera vemos nosotros que hay una diferencia muy fuerte ahorita en este tiempo contemporáneo. ¿Quién es un verdadero pastor y quién es una persona que va directamente a buscar beneficios personales? Entonces, si estamos hablando de que el supervisor
tiene que ser una persona que supervisa, que está cuidando el rebaño de Dios. Entonces esa persona tiene que ser una persona ejemplar para su misma gente que está liderando. Como lo está diciendo la palabra de Dios. Exacto. Entonces, hermano, el Señor nos fortalece para superar dificultades. Claro que sí, en una forma fuerte. ¿Por qué? Porque si no fuera eso, hermano, si nosotros nos manejáramos en el terreno emocional, tarde o temprano la misma depresión, la misma carga que tenemos como pastores, eso nos llevaría a dos resultados. Una, enfermedades crónicas, o otra, la muerte. Como lo ha pasado con muchos pastores de Estados Unidos, ¿no? Se han suicidado y usted dice, oye, ese no tenía fe, no tenía esto. El asunto es que ellos llegaron a un callejón sin salida como lo fue Moisés. Moisés saca al pueblo de Israel, pero atrás vienen los egipcios y ahí enfrente tienen un mar. ¿Cuál fue el detonante para que ellos pudieran cruzar ese mar, ese obstáculo? A ese le dijeron, ora, ¿verdad? O sea, Moisés dijo, oremos. Pero el Señor le dijo, dile al pueblo que marche. Y volvemos a la misma situación. Si nosotros como pastores sabemos recibir o acatar instrucciones, viene la bendición de Dios y nos ayuda precisamente cuando hay esas escaramuzas dentro, ¿verdad?, del ministerio o con personas ya tangibles como nosotros lo hacemos diariamente. No nos vamos a enganchar. ¿Por qué? Porque vamos a estar confiando en que lo que hizo Moisés, en la palabra. El pueblo de Dios se sujetó también a esa instrucción. Dile al pueblo que marche. Y ellos dieron el primer paso. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que marchara. Si Él le había dicho que marchara, entonces Él iba a tener cuidado de ellos. Independientemente del entorno, de las circunstancias que estaban operándose en ese momento. Entonces el Señor sí fortalece, hermano. Claro, creo que así como este gran líder, ¿no?, que dijo, si no vas tú delante, yo no quiero dar un solo paso. Sí, pidiéndole a Dios que Él fuera guiando sus pisadas, ¿no? ¿Por qué, hermano? Creo que cuando nosotros caminamos por nosotros mismos, lo que mencionábamos de un profesional, ¿sí?, que se basa en esas características o cualidades personales, creo que llega a sentirse autosuficiente y no a depender de Dios. Y es a lo mejor, hermano, pudiera ser un factor que determina el llegar a tomar la decisión de un suicidio cuando ya no encuentra salida. ¿Por qué? Porque no supo depender o esperar en Dios a ser moldeado. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, los anhelos. Pero deleitarme no es solamente brincar, saltar y llenarme el templo de gente. No, sí, no. Deleitarme es ser maleable, es meterme al crisol y que Dios trate conmigo, me limpie, me saque toda esa escoria y me haga de la forma que Él quiere. Es como, por ejemplo, si una persona, lo oímos nosotros en el argot de nosotros en las iglesias, ¿no? Señor, lléname, pero Dios no va a poder llenar, un vaso que está lleno. Tienes que vaciarte para que Dios pueda llenarte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que decías tú, hermano, vaciarnos de las cosas que nosotros sabemos, porque en resumidas cuentas, ¿verdad?, si estamos en un grupo grande, nadie sabe cuál es la calidad moral y espiritual de nosotros, el nivel espiritual que tenemos. Solamente Dios y otra persona en particular, ¿quién? Nosotros mismos. La palabra de Dios dice, hermano, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, sí va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles, pero dice el maestro, Él nos prometió, Él no prometió la ausencia de los problemas, de las adversidades, pero sí prometió su poder y su presencia para vencer toda adversidad. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, buscar a Dios, acercarnos a Él para poder vencer cualquier adversidad. Cualquier asunto traumático que tenemos y que lo vemos a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuál era la iniciativa de los siervos de Dios? Orar. O sea, había un problema grave y luego se metían a orar. Había cualquier situación, orar. O sea, ¿qué quiere decir que si oramos? Oramos quiere decir que nosotros estamos buscando la voz de Dios para poder, resolver lo que viene, a nosotros en ese momento. Ajá. Ya sea una escaramuza, ya sea una enfermedad, ya sea una carencia monetaria, siempre buscamos la dirección de Dios. O sea, el problema no es el obstáculo, ¿verdad?
sino la actitud con que la enfrentamos. Y para eso tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Acercarnos a Dios. Dice que el líder cristiano debe ver un problema como una oportunidad para ver la gloria de Dios, ¿verdad? Miramos un obstáculo, miramos una trampa del diablo, ahí vamos a ver la gloria de Dios. Claro, si hacemos lo correcto, si nos acercamos a Él, si oramos, pues vamos a ver a Dios moverse en medio de ese problema, ¿eh? Dice que el corazón egoísta y orgulloso siempre usará excusas para justificar la desobediencia. Dice, y el estancamiento, la comunión con Dios es importante. Claro. Hermano, tenemos 4 minutos y 1 minuto para cada uno. Y 1 minuto para decir algo. Pues lo seguimos invitando para la próxima semana. Amén. Para dar un anuncio allí de lo que vamos a tener muy próximamente. AME Presente va a estar trayendo un evento. Gloria a Dios. Amén. Es una de las cosas que queremos, ¿verdad? O sea, transmitirle al televidente es precisamente eso. En la medida que nosotros nos sometamos a Dios, y eso nos lleva al problema que tenía Pablo, ¿no? Pablo dijo, ¿verdad? Viene un mensajero que me ofertea 3 veces al día, ¿verdad? Y el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy, ¿qué? Débil, soy fuerte. En otras palabras, cuando nosotros, retomando lo que dijo el hermano Morales, cuando tenemos problemas o situaciones traumáticas es cuando Dios se acerca más a nosotros y nos da esa ayuda que tanto necesitamos. Hermano, pues Dios les bendiga. Yo soy el pastor Aurelio Ávila y pues nos da mucho gusto haber estado con ustedes y haberles sido de bendición. Amén. Y nada más para retomar aquí bien rápido, Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. ¿Qué importancia, verdad, tiene el tener en claro esto? Sí, decía ahorita, el tener ese mentor, no olvidar de dónde Dios lo ha sacado a uno. Sí, y para mí este versículo me ha marcado mucho, ¿verdad? Yo recuerdo ya casi ya vamos para 30 años, ¿verdad, pastor? Cuando yo era miembro del pastor Aurelio, era su oveja, aprendí mucho. Y quiere decir que sigo aprendiendo y yo todavía sigo hoy recurriendo, ¿verdad? Para seguir adelante, no podemos estar solos. Quiero un liderazgo, necesitamos caminar como un frente en común, ¿verdad? Para poder sacar adelante todo esto. Así que pues sigamos adelante, unidos, perseverando en la presencia del Señor. Gloria a Dios. También 5 y 6 de noviembre, hermanos, vamos a tener AME en comunión con Evangelismo Masivo. Amén. Vamos a tener un congreso estableciendo el legado, Amén. ¿verdad? Viene un apóstol de la ciudad de Durango, amén, que va a estar trayendo palabra poderosa. Yo estuve por ahí en una cumbre hace unas semanas atrás y fue un hombre, es un joven que Dios lo usa tremendamente. AME y Evangelismo Masivo nos estamos uniendo para traerlo aquí a Ciudad Juárez el 5 y el 6 de noviembre, ¿verdad? El 5, que es un viernes, vamos a estar desde las 7 de la tarde y el sábado prácticamente vamos a estar todo el día, ¿verdad? Pero en la tarde, hermanos, en la tarde vamos a tener un tema, por decir así, explosión juvenil, donde se le va a hablar a los jóvenes. Esto va a estar tremendo. Pues es un apóstol joven y obvio, pues él le va a hablar a la juventud, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues los esperamos la próxima semana. Amén. También la próxima junta que vamos a tener de la Alianza Ministerial va a ser con nuestro hermano Daniel Monreal. Amén. Y va a ser allí, hermanos, el 18. Amén. Para mayor información, hermanos, por allí un teléfono 307-4314 con 656. 307-4314. Y este fue tu programa Voz y Visión, amén, fortaleciendo familias. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Bendiciones.